Mis abuelos me regalaron un viaje a Roma, pero mis padres me obligaron a dárselo a mi hermana, la favorita. Ella chocó el taxi camino al aeropuerto, así que recuperé el boleto y me fui de todas formas. Hola, soy una chica de 18 años y recientemente mis abuelos paternos me regalaron un viaje internacional a Roma y un cheque para cubrir mis gastos como regalo de cumpleaños. Me entregaron un sobre con un boleto de avión y, al día siguiente, mis padres comenzaron a manipularme para que se lo diera a mi hermana. Mi hermana mayor, June, de 21 años, es la niña dorada de la familia, por si no lo habían notado. Mis padres empezaron a decirme que June es estudiante de arquitectura, así que un viaje a Roma sería justo lo que necesitaba durante sus vacaciones para mejorar su comprensión y ver mejores diseños arquitectónicos en persona. Intenté discutir con ellos, diciendo que yo planeaba especializarme en literatura, así que el viaje a Roma también era muy importante para mí. June ya había tenido una oportunidad en su cumpleaños número 18, pero rechazó un viaje internacional cuando mis abuelos se lo ofrecieron, diciendo que prefería el dinero que costaría. Así que ahora era mi turno y no pensaba renunciar a él por ella. Además, por lo que sé, la aerolínea en la que volaría no ofrece la opción de transferir los boletos de una persona a otra, a menos que sea en circunstancias muy graves. Pero ellos me dijeron que no me preocupara por eso, solo necesitaban el boleto y luego encontrarían una manera de arreglarlo por su cuenta. Esta discusión continuó durante varios días después de mi cumpleaños y ya han pasado 2 semanas. Finalmente, cedí y les dije que podían hacer lo que quisieran. No fue porque quisiera renunciar al viaje internacional, realmente lo esperaba con ansias, pero no parecía valer la pena seguir peleando con ellos y sabía que no se rendirían hasta que aceptara sus términos. Ya habían empezado a manipularme emocionalmente, mencionando todo lo que habían hecho por mí y, a cambio, solo me pedían un pequeño favor. Pensé que era muy injusto de su parte y al principio discutí con ellos, pero hace unos días hicieron un comentario en un momento de frustración, diciendo que no querían que el viaje se desperdiciara. Lo encontré muy hiriente. Intentaron retractarse rápidamente, pero ya lo habían dicho, así que aparentemente creían que si yo iba al viaje sería un desperdicio, pero si June iba, significaría algo. Mis padres trataron de hacer parecer que solo habían hecho esa declaración porque June ya se había graduado y un viaje a Roma quedaría bien en su currículum. No entiendo cómo ni por qué, mientras que yo siempre tendría mucho tiempo en el futuro para hacer tales viajes, a diferencia de June, que tendría que empezar a trabajar en un par de meses. Así que decidí renunciar al boleto y dejar que lo tuvieran. No quería el drama de lidiar con las mismas discusiones una y otra vez. Al menos todavía tendría el cheque. Además, estaba bastante acostumbrada a este tipo de trato desde que era niña, así que no me sorprendió. Tampoco creía que los boletos fueran transferibles según las normas de la aerolínea que había revisado, así que no pensé que pudieran hacer mucho, pero supongo que encontraron una manera de eludir esas reglas y es por eso que cuando se suponía que debía ir al aeropuerto ayer, June terminó tomando mi pase de abordar y se dirigió al aeropuerto. Recibimos una llamada telefónica de la policía diciendo que había habido un accidente que involucraba a June y que tenían que sacarla de la cárcel. Aparentemente, June había intentado tomar el control del volante mientras el conductor del taxi estaba conduciendo para guiarlo porque no creía que estuviera tomando la ruta correcta al aeropuerto y, por temor a llegar tarde, hizo ese movimiento estúpido. Así que, por supuesto, terminaron perdiendo el control del auto y chocaron contra un árbol. June resultó relativamente ilesa aparte de unos rasguños aquí y allá, pero el conductor del taxi resultó gravemente herido porque fue su lado del auto el que chocó contra el árbol y sufrió el peor impacto. Podría tener un brazo roto y un corte muy profundo en la frente por el cual tuvo que recibir muchos puntos. Presentó cargos contra June por causar ese accidente, así que ahora mis padres tienen que recurrir a sus ahorros de toda la vida para sacarla de la cárcel si quieren llegar a un acuerdo con el conductor del taxi y evitar que esto llegue a juicio. Cuando me enteré de esto, no pude controlarme y las palabras simplemente salieron. Terminé diciendo que esto era karma por mis padres obligándome a renunciar a mi boleto y viaje a Roma. Esto pasó ayer. Acababan de explicarme toda la situación y se estaban yendo a ver a June, y en cuanto dije esas palabras, me arrepentí al instante porque se veían sorprendidos y dijeron que eso no era algo con lo que debería bromear. Traté de retractarme, pero dijeron que las palabras tienen significado y que una vez que lo dije, no podía simplemente retractarme y esperar que todo estuviera bien. Ahora sabían que era muy egoísta y por eso había dicho eso sobre mi hermana teniendo un accidente.
Eso me enojó porque pensé que era muy hipócrita de su parte decir tales cosas, especialmente cuando ellos mismos habían dicho que no querían que el viaje se desperdiciara, ya que eso es lo que creían que habría pasado si yo fuera. Mencioné eso, pero me dijeron que ni siquiera iban a dignarse a responder después del comentario que había hecho y luego se fueron a ver a Jun al hospital. En ese momento, estaba realmente enojada, así que, en un impulso del momento, decidí tomar un taxi y dirigirme a ver a Jun también porque de repente se me ocurrió que estaba desperdiciando este viaje sin razón, porque no importaba lo que hiciera, mi familia nunca me valoraría ni me apreciaría. Así que mejor que me odien y vivir mi vida como quiera. Rápidamente empaqué una bolsa pequeña con mis cosas esenciales y algo de ropa, luego tomé un taxi y lo seguí. Una vez que llegamos al hospital, mis padres y yo casi llegamos al mismo tiempo al piso donde estaba el conductor del taxi, y Jun todavía estaba hablando con la policía tratando de explicar cómo nada de esto era su culpa, aunque totalmente lo era. No estaba allí para hablar con ella. Me acerqué a ella y le pregunté si todavía tenía el pase de abordar y ella se veía muy confundida y desorientada, así que simplemente agarré su bolso y empecé a buscarlo yo misma. Cuando encontré el pase de abordar, lo tomé y salí corriendo de vuelta al taxi, dejando a todos confundidos. Luego me dirigí al aeropuerto y, afortunadamente, pude llegar justo a tiempo. Abordé mi vuelo y luego me fui a Roma. No revisé mi teléfono para ver llamadas y mensajes hasta que aterricé aquí y solo hace un par de horas me enteré de lo enojada que está mi familia conmigo. Mis padres obviamente piensan que fui extremadamente insensible porque Jun acababa de tener un terrible accidente que ella misma causó, pero parecían pasar por alto ese hecho todo el tiempo y todo lo que me importaba era mi viaje. Wajun está enojada porque piensa que le robé esta oportunidad, aunque fue ella quien me lo robó a mí en primer lugar. En todo caso, solo estoy recuperando lo que era mío y había sido lo suficientemente estúpida como para renunciar a él. De todos modos, el consenso general es que lo que hice no fue lo correcto, así que necesito disculparme con ellos, pero no sé si realmente debería. June también me envió un mensaje diciendo que mis padres iban a tener que depender de sus ahorros para llegar a un acuerdo con el conductor del taxi y sabía que la situación financiera de mi familia no era muy buena, así que en lugar de disfrutar en Roma, podría haber ahorrado el dinero y entregado el cheque que me dieron en mi cumpleaños a mis padres, pero solo estaba siendo egoísta. Entonces, ¿soy la idiota por irme a Roma después de que mi hermana tuvo un accidente? Edith. Hola, hay muchas preguntas que la gente tiene y las responderé para que les sea más fácil entender la situación. Primero y principal, ¿qué pasa con el pase de abordar? Bueno, realmente no creo que mis padres o Jun hayan podido encontrar una manera de eludir las reglas sobre la transferencia de boletos de una persona a otra. Creo que su plan era simplemente llegar al aeropuerto y ver qué pasaba o algo así, porque si hubieran logrado hacer algo al respecto, no habría podido abordar con mi pasaporte, ya que habría necesitado el de Jun. Así que creo que ni siquiera tenían un plan en primer lugar, lo cual resultó ser afortunado para mí. Ahora, ¿por qué seguí viviendo con mi familia si siempre me han tratado mal? ¿Por qué no me fui a vivir con mis abuelos o literalmente con cualquier otra persona? Bueno, deben entender que este es el tipo de trato al que he estado acostumbrada desde que era niña. No digo que eso lo haga aceptable de repente, pero la preferencia de mis padres por mi hermana me hacía sentir que necesitaba hacerlo mejor para ganármelos, no que debían tratarme mejor. En cualquier caso, era una forma extraña y autosacrificial de pensar. No puedo explicarlo, pero eso es lo que solía creer, así que pasé los últimos 18 años de mi vida tratando de ser la mejor hija para ellos para que finalmente me quisieran, y eso llevó a mucha decepción, desamor y frustración para mí, pero nunca quise rendirme. Fui una tonta al creer que eventualmente cambiarían, ya que seguían siendo mis padres, pero así es como funciona la mente de un niño. Además, mis abuelos no viven aquí, viven muy lejos de la ciudad, lejos de todo lo que he conocido. No quería cambiar mi estilo de vida, aunque me había ocurrido muchas veces que estaría mejor viviendo con ellos. Tampoco saben cómo me tratan mis padres. No creo que nadie en mi familia lo sepa porque somos bastante buenos ocultándolo cuando estamos entre gente. De todos modos, esa es la razón por la que nunca consideré dejar a mi familia atrás, pero creo que lo haré porque soy adulta ahora. No creo que necesite complacer a nadie más. En cuanto a mi relación con Jun, todo lo que puedo decir es que nunca hemos sido particularmente cercanas. No la odio y ella tampoco tiene nada en mi contra. Simplemente no nos llevamos bien y eso es todo. Sobre la situación financiera de mi familia, no somos realmente ricos, de hecho, diría que estamos en el extremo inferior del espectro, ya que mi mamá es secretaria y mi papá es entrenador de fútbol en una escuela secundaria.
Dependen bastante de mis abuelos para el dinero. No sé cómo van a manejar esta situación, ya que si quieren dinero de mis abuelos, tendrán que confesar lo que hicieron. Eso es todo con mi familia y muchos de ustedes me preguntaron por qué June estaba sentada en el asiento del pasajero del taxi de todos modos, y realmente no tengo una respuesta para eso, es solo por costumbre, supongo, porque incluso cuando íbamos de viaje en familia, ella siempre se sentaba en el asiento del pasajero. Ese es su lugar, supongo, pero sí, siempre se sienta en el asiento del pasajero y creo que es porque tiene un poco de complejo de control. Quiero decir, literalmente agarró el volante del auto porque pensaba que el conductor del taxi no sabría la mejor manera de llegar al aeropuerto y la llevaría directamente al tráfico. Ella pensó que sabía mejor que él, lo que causó el accidente, así que pueden imaginar el grado de necesidad de control que tiene. Incluso salió para el aeropuerto casi 5 horas antes de que el vuelo despegara, saquen sus propias conclusiones. Actualización 1. Hola. Pensé en esto por un par de días y decidí simplemente relajarme y disfrutar de mi viaje porque es poco probable que tenga una oportunidad como esta en los próximos años después de empezar la universidad. No necesito preocuparme por mis padres o por la situación en casa, todos son adultos y pueden manejarlo ellos mismos. Además, no es mi culpa que decidieran reclamar algo que no les pertenecía originalmente y terminaron siendo golpeados por el karma en el proceso. Tenían razón, fue tonto de mi parte esperar que me agradecieran por mi sacrificio, siempre me odiarían y no necesito renunciar a mi diversión por eso. De todos modos, actualmente estoy disfrutando al máximo en Roma y pasando el mejor momento de mi vida. Hablé con mis abuelos esta mañana y les expliqué toda la situación, lo cual fue la primera vez que hablé con alguien sobre lo que pasaba en casa. Ni siquiera mis amigos sabían sobre el maltrato que sufría por parte de mis padres y como siempre favorecían a mi hermana. Hablar de eso se sintió muy bien. La mayoría de ustedes me aconsejó que hablara sobre esto y se lo contara a alguien, así que decidí decírselo a mis abuelos y ambos estaban conmocionados de que esto estuviera ocurriendo desde hace tanto tiempo y que nunca hubiera dicho una palabra al respecto. Les expliqué que siempre pensé que si me callaba y seguía tratando de ser una buena hija para mis padres, eventualmente me agradecerían y me apreciarían, pero ahora estaba más que claro que eso nunca sucedería. Me dijeron que había hecho lo correcto y me dijeron que después de regresar de mi viaje a Roma, debía ir directamente a ellos y a ningún otro lugar. Dijeron que iban a organizar para que me mudara de la casa de mis padres y empezara a vivir con ellos en su lugar. Cuando les dije que tendría que mudarme para la universidad en otoño, me dijeron que no me preocupara porque la universidad que había elegido estaba fuera del estado y dijeron que iban a cubrir todos los gastos. Así que supongo que solo una conversación con mis abuelos fue todo lo que necesitaba para arreglar completamente mi vida porque ahora ni siquiera tengo que preocuparme por dónde voy a vivir una vez que regrese, ya que he enfadado mucho a mis padres y no creo que me reciban con los brazos abiertos. Mis padres ya me habían dejado claro al principio, cuando empecé a postularme a universidades, que no podrían pagar mi matrícula aunque lo habían hecho por June. De hecho, lo usaron como excusa diciendo que ya habían cubierto los gastos de una hija para ir a la universidad, pero yo tendría que arreglármelas por mi cuenta. Y ahora ni siquiera tengo que preocuparme por eso, así que estoy bastante feliz con cómo han resultado las cosas y en una semana estaré de regreso, pero ahora definitivamente viviré una vida mejor en comparación con antes. Actualización 2. Hola, mi viaje terminó hace un par de días y ahora estoy viviendo con mis abuelos, tal como me habían indicado. Fui a su casa tan pronto como aterricé y me sorprendió bastante ver que ya tenían la habitación de invitados preparada para que me quedara y todas las cosas de la casa de mis padres habían sido trasladadas aquí. Una vez que regresé, me recibieron calurosamente. Mis abuelos me dijeron que después de nuestra conversación, donde les conté todo, fueron a confrontar a mis padres. Se suponía que se iban a reunir de todos modos porque mis padres los habían llamado la noche en que ocurrió el accidente con June y los habían llamado para que pudieran discutir qué hacer y cómo proceder porque mis padres realmente no querían recurrir a sus ahorros para el dinero del acuerdo y definitivamente no querían que esto llegara a juicio porque entonces June estaría en problemas serios. Había imágenes de la cámara del tablero que probaban que ella había causado el accidente y un acuerdo fuera de la corte era la única opción para ellos. Pero el conductor del taxi aparentemente estaba exigiendo una cantidad increíblemente alta y necesitaban que mis abuelos les ayudaran. Pero cuando se reunieron, mis abuelos sacaron a relucir la situación conmigo primero y preguntaron a mis padres si era cierto que me habían tratado mal toda mi vida e incluso me habían pedido que renunciara a mi viaje para que June pudiera ir en mi lugar. Al principio aparentemente intentaron esquivar la pregunta diciendo que estaban allí para discutir la situación con June y cómo sacarla de problemas y yo estaba en Roma disfrutando de mi vida, así que parecía innecesario hablar de esas cosas.
Pero mis abuelos insistieron en hablar de mí porque querían llegar al fondo de esto y eventualmente mis padres simplemente se quebraron y dijeron que era cierto, pero que yo había demostrado que ese era exactamente el tipo de trato que merecía al abandonar a mi familia en su momento de dificultad. Aparentemente, mis padres dijeron que solo había aparecido en el hospital para tomar mi boleto de vuelo para poder llegar a tiempo a mi viaje sin importar lo que June o incluso lo que ellos estaban pasando. Dijeron que siempre había estado celosa de June porque ella era mejor que yo en todo y no podía soportarlo, así que realmente no era su culpa. Afirmaron que nunca me habían tratado injustamente, lo cual era una gran mentira. Mis padres dijeron que solo estaba siendo egoísta y consentida y que ya no iban a tolerarlo cuando regresara. Eso fue todo lo que mis abuelos necesitaban escuchar para decidir cortar con su único hijo. Mis abuelos y mis padres se metieron en una discusión por esto y mis padres terminaron diciéndoles que eran libres de irse y que no necesitaban su ayuda más, ya que estaban apoyando mi comportamiento egoísta. También dijeron que no me querían de regreso, así que si mis abuelos querían llevarme con ellos, también eran más que bienvenidos a hacerlo. Así que mis abuelos eventualmente consiguieron que personas empacaran todas las cosas en mi habitación y trasladaron mis cosas a su casa para que pudiera acomodarme. Después de que mis abuelos me contaron todo lo que había sucedido con mis padres, terminé llorando porque simplemente dolía. Siempre había sabido que mis padres no se preocupaban por mí, pero eran todo lo que había conocido durante los últimos 18 años y mi corazón estaba roto. Rezo para que nadie más tenga que pasar por cosas como esta, pero de todos modos, mis abuelos estuvieron allí para mí todo el tiempo y estoy muy agradecida por eso. De todos modos, ahora no estoy confundida. Voy a vivir con ellos y este es mi hogar ahora. Definitivamente iré a la universidad en un par de meses, pero hasta entonces mis abuelos han prometido estar conmigo y, incluso cuando me vaya a la universidad, me han dicho que no tengo nada de qué preocuparme ya que cubrirán todos mis gastos. No he tenido contacto con mis padres ni con June después de regresar y ni siquiera había revisado los últimos mensajes que me habían enviado porque estaba tratando de aprovechar al máximo mi viaje. Finalmente los revisé hoy porque pensé que estaba en un mejor lugar mentalmente y estoy muy contenta de no haber revisado esos mensajes antes porque definitivamente habría tenido otro colapso mental. Los mensajes de June estaban en la misma línea, que soy egoísta, consentida y que está contenta de no tener nada que ver conmigo en este punto porque no merezco su compañía. Creo que se confundió un poco, creo que ella es la que no merece mi compañía, pero lo que sea, no me importa. Realmente, mis padres son los que más me hirieron, pero en este punto ni siquiera me sorprenden las cosas que me dicen. Mis padres me enviaron un par de mensajes diciendo que lo que había hecho era increíblemente cruel y que deberían haberme detenido en el momento en que llegué al hospital, pero que fue su fracaso no haber logrado criarme correctamente y luego escapé de sus manos incluso en el hospital cuando corrí para poder ir al viaje. Mi familia estaba en una situación tan difícil. No respondí a ese mensaje. Dijeron que, a pesar de que mis padres siempre habían hecho todo lo posible para asegurarse de que tuviera una vida cómoda, supongo que mis padres no entienden que tener una vida cómoda es muy diferente de tener una buena infancia. Dijeron que me enviaron a la escuela, me alimentaron, me vistieron y siempre tuve un techo sobre mi cabeza. Realmente no podía pedir nada más, pero a pesar de todo eso, seguía quejándome de cómo me trataban mis padres. Dijeron que solo porque estaba celosa de June, no podía hacerlos parecer los villanos porque eso simplemente no era justo y luego dijeron que tenían razón al llamarme un desperdicio porque eso es todo lo que realmente era. Había desperdiciado su tiempo y energía durante tantos años y ahora finalmente estaban contentos de deshacerse de mí. Eso realmente me afectó y casi lloré por eso, pero me prometí a mí misma después de hablar con mis abuelos que no dejaría que sus duras palabras me afectaran más porque simplemente no vale la pena, así que no lloré, pero bloqueé a mis padres para que ya no tuvieran acceso a mí. Espero empezar mi proceso de sanación y superar esto eventualmente porque realmente creo que después de todo el trauma que me han causado, necesito seguir adelante y borrar todo rastro de ellos de mi mente completamente si quiero vivir mi mejor vida. No sé si eso es realmente posible, pero vale la pena intentarlo. Actualización 3. Lo más divertido y loco sucedió hoy. Han pasado casi 2 semanas desde que regresé de mi viaje y hasta ahora no tenía idea de lo que estaba pasando con mis padres y June, pero supongo que todavía están luchando para conseguir el dinero y poder llegar a un acuerdo fuera de la corte con el conductor del taxi, porque esta tarde mis padres aparecieron en la casa de mis abuelos y estaban en un estado vengativo. Afortunadamente, ni siquiera reconocieron mi existencia cuando abrí la puerta y pasaron directamente a la sala de estar para sentarse con mis abuelos. No sabía qué hacer mientras me rodeaba por la sala de estar, pero mis abuelos me dijeron que me sentara con ellos.
Sabían que mis padres no estarían muy contentos con esta decisión de incluirme en la conversación y pude ver eso en sus rostros, pero si estaban molestos por eso, no lo dijeron. De todos modos, tan pronto como todos nos sentamos, mis abuelos les preguntaron para qué estaban allí, ya que la última vez que habían hablado, mis padres habían dejado claro que no querían tener nada que ver con ellos porque estaban apoyando mis decisiones. Mis padres dijeron que seguirían con eso, pero antes de cortar todos los lazos, tenían algunas cuentas pendientes. Luego sacaron un documento con un montón de cálculos y dijeron que había una gran cantidad de dinero que habían gastado en criarme y, ya que mis abuelos habían asumido graciosamente el papel de padres, esperaban que ellos se hicieran cargo y dijeron que querían que se les pagara todo el dinero que habían gastado en mí hasta ahora. Ahora ellos eran los responsables de mí. Estaba sorprendida de que estuvieran allí para hacer una demanda tan ridícula y todo lo que pude hacer fue mirarlos porque no tenía palabras para describir lo bajo que era esto. Podía ver que esto era solo una forma de hacernos sentir pequeños porque estaban pidiendo casi 120,000 pesos. Era una locura, pero luego mis abuelos dijeron que solo necesitaban un momento a solas para discutir esto en privado y salieron de la habitación para hablar entre ellos. Hubo un silencio muy incómodo porque solo estábamos mis padres y yo en la sala de estar y se negaron a reconocerme de ninguna manera. Ni siquiera me miraron y lo encontré muy incómodo, pero afortunadamente, después de un par de minutos, mis abuelos regresaron. Se sentaron y mi abuelo intentó ser lo más calmado y educado posible y dijo que era cierto que estaban asumiendo la responsabilidad y que con gusto devolverían la cantidad que mis padres habían gastado en mí hasta ahora. Estaba a punto de interrumpir porque pensé que era muy injusto que estuvieran pidiendo ese dinero, ya que no era algo que hubieran hecho como un favor para mí, eran mis padres y se suponía que debían criarme. Solo habían cumplido con su deber y, aún así, habían hecho lo mínimo, así que no merecían ni un dólar de mis abuelos. Pero mis abuelos me dijeron que no interrumpiera y luego continuaron diciendo que devolverían esa cantidad, pero solo con una condición, que mis padres devolvieran todo el dinero que habían tomado prestado de mis abuelos a lo largo de los años. Y eso dejó a mis padres completamente atónitos. Podía ver en sus rostros que habían sido derrotados y pensé que era muy gracioso porque parecían ciervos atrapados en los faros, así que tuve que salir de la habitación porque quería reírme mucho de ellos. Después de eso, no volví a bajar de mi habitación hasta que mis padres ya se habían ido y cuando pregunté a mis abuelos qué había pasado después de que salieron de la habitación, me dijeron que mis padres habían intentado argumentar, pero no había nada que pudieran hacer. Así que eventualmente terminaron maldiciéndonos a todos y se fueron enojados, lo cual es tan típico de ellos. De todos modos, no creo que vuelvan pronto después de esta humillación, y aunque vuelvan, no creo que sea un problema para nadie, ya que mis abuelos han demostrado que son más que capaces de manejarlos por su cuenta. El hecho de que mi padre sea su único hijo no los hará ser blandos con ellos y me iré a la universidad en un par de meses de todos modos, así que sinceramente, solo estoy esperando eso. Y sí, irme de viaje a Roma probablemente fue la mejor decisión que pude haber tomado.